El domingo anterior considerábamos los versos del 20 al 26. Allí me gustaría recalcar el verso 24, el cual dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. En el sermón anterior veíamos cómo ese grano de trigo no es una metáfora, sino que es una comparación es una comparación ilustrativa entre algo real, entre algo que realmente ocurre, que es el sembrar un grano de trigo en este caso. Veíamos que ese grano de trigo por sí solo es alimento, pero no sirve de nada. Un necio toma el grano de trigo, se lo come y queda con hambre. Eso no lo va a alimentar. Pero el sabio no hace eso. El sabio toma el grano de trigo y lo siembra para que así pueda generar más trigo. Y esos trigos nuevos que él genere pueda seguir utilizándolos para producir más y más trigo y expandir la cosecha. Así, para el hombre sabio, ese pequeño grano de trigo es algo muy valioso. Para el necio es basura, es un grano de trigo. Todo va a la tienda, si es de arroz, mete la mano donde tienen el arroz, pues el granito se lo come y nadie le dice nada. Es algo insignificante. Así hace con el grano de trigo si pudiera. Pero para el sabio que vive en una zona en la cual no hay nada que sembrar ni nada que cosechar, y el trigo puede crecer, dice: no, esto es un tesoro. Este pequeño granito vale mucho. Así pues, Cristo viene a ser ese grano de trigo. ¿Por qué es ese grano de trigo si es Dios? ¿Cómo puede Dios ser algo tan insignificante? Porque Él, siendo Dios, se hizo hombre. Y se hizo hombre hasta lo más vil. Por eso vemos que aún su nacimiento fue en un pesebre. El pesebre no es la casita, el pesebre es el canasto en el que echan el alimento a los cerdos. El desperdicio, bueno, ese es el pesebre, allí fue donde nació. Cuando se compara a Cristo con un grano de trigo, se refiere a un solo hombre, una sola persona. Y lo que Cristo nos está diciendo es que vale más un grano bueno que sirva que miles y miles de granos dañados que no puedan producir ningún fruto. La raza humana es un montón de granos dañados y defectuosos, pero Cristo es el grano bueno, el grano perfecto, es el hombre perfecto. Aquí vemos a Cristo en su encarnación. Cuando Cristo habla de que Él es el grano, cuando Él se compara con ese grano, se está refiriendo simplemente a su naturaleza humana, la cual debe morir, para que a su vez muchas más naturalezas humanas sean santificadas como la de Él, que es santificado. Él debe producir mucho fruto y ese fruto se ve en nuestra salvación. Cuando la vida de Cristo se extingue en la cruz y Él viene y renace con una nueva vida, esa nueva vida llega a todos los que creemos en Él. Esa es la obra que el Padre ha hecho. Y el Padre es el que siembra el grano, es el sabio. El diablo de necio dice: un grano de trigo no sirve para nada. Eso era Job para el diablo, un solo hombre. No te sirve de balde. Sin embargo, Dios, que es sabio, con su infinita sabiduría dice: es necesario que un hombre me obedezca hasta lo sumo. Porque un hombre me desobedeció en lo más simple, en lo más insignificante: no comer de una fruta. Ahora, un hombre debe obedecerme hasta los extremos. No es necesario de que no coman la fruta, no. Debe obedecerme hasta lo último, es decir, hasta la muerte. Por eso Dios tenía que hacerse hombre y por eso Cristo vino a morir en la cruz. Porque al morir en la cruz, Él nos compra a todos nosotros como un pueblo redimido para su gloria. Esto es lo que glorifica a Cristo. Por esto este sermón lo he llamado la glorificación de Cristo. Y trataré de explicarlo en 3 puntos. Primero, la prioridad de esta glorificación. Segundo, la revelación de esta glorificación. Y tercero, la evidencia de esta glorificación. Consideremos estos puntos a detalles. Primero,
la prioridad de esta glorificación. Dicen los versos del 27 y 28. 28 solamente la primera parte. Dice así: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Como les decía el domingo anterior, ha llegado la hora. La hora se refiere al momento, es decir, la semana. Esta es la hora. La hora abarca todo este momento desde que el Señor Jesús llega a Jerusalén hasta su crucifixión. Esta es la hora de su gloria. El momento en el cual, diciéndolo en términos humanos y coloquiales, Él no puede volverse atrás. Que sí puede, por ser Dios, pero humanamente no puede, porque sería ir en contra de todo lo que Él se ha propuesto hacer, todo aquello que se le ha encomendado. Así vemos cómo el Señor, en su naturaleza humana, siente lo que cualquiera de nosotros sentiría: angustia, preocupación. Él sabe lo que le espera. Si a ti te preocupa algo que tú piensas que te puede llegar a pasar, sin saber si te puede llegar a pasar, ¿cuánto más te ha de preocupar aquello que tú sabes que sí te va a pasar? Claro, uno a veces se afana por cosas que ni sabe si van a ocurrir o no. Pero el asunto es que Cristo está seguro de lo que va a ocurrir. Él sabe lo que le espera. Él sabe el sufrimiento en la cruz. Él sabe cómo esta angustia va a ir en crecimiento, al punto que en Getsemaní orará como pesadas gotas de sangre, su sudor. Él sentirá el desamparo del Padre, aquello que nunca ha experimentado. Él sabe que eso se aproxima. Y en su naturaleza humana, como cualquier ser humano, siente angustia. Su alma está turbada por esto. Angustia que debió haber experimentado Adán cuando vio el fruto, es decir, y atreverse a tocarlo siquiera. Esta era la angustia que el Señor sentía, porque Él sabe que tiene que hacerlo. Pero el Señor no estima esto como algo valioso. Por el gozo puesto delante de Él, Él sufrió la cruz, dice el autor de Hebreos. Pero hubo otro lado de la cruz, que dice el autor de Hebreos, y es que el mismo versículo lo dice: el Señor menospreció este sufrimiento. No que Él no lo considerara, como que Él fuera indiferente a la cruz. No es una preocupación cualquiera, como no, yo soy Dios, eso ni lo voy a sentir. No, eso se me va a pasar. No, Él lo iba a sentir como lo sentiría cualquiera persona, cualquiera de nosotros, pero peor, por su conocimiento del Padre. Iba a ser peor de lo que es para nosotros. Los ladrones al lado del Señor en la cruz sentirían el dolor físico de la crucifixión, pero el Señor no solamente experimentaría el dolor físico, sino el dolor emocional y espiritual, el ser separado del Padre. Esta es una palabra muy fuerte, la de turbación, que ahí aparece. Indica la idea de alguien que está horrorizado, así que temblando de miedo, si fuera posible. Si no fuera el Señor Jesús, ninguno de nosotros debería hacer esto. Si el Señor fuera como uno de nosotros, no lo haría. Creo que hemos experimentado quizás en algún momento de nuestra vida alguna situación de temor en la cual nos da miedo dar el paso. Nos tiemblan las manos, nos tiemblan los pies y decimos no, esto no. Simplemente puede ser el pararse y hablar en público, o el hacer algo que involucre tu seguridad personal y la de tu familia. Son cosas que te aterran. Bueno, esos terrores que te paralizan por completo no son nada comparado con lo que sentía el Señor en ese momento. Porque a nosotros nos aterra lo que es posible. El Señor le aterraba lo que es seguro, lo que Él sabe que viene. Así que Cristo no está simplemente interpretando un papel,
como si fuera indiferente a él, como el actor, que no, de mentirita, me ponen el clavo y yo no siento nada, me ve la sangre pero eso a mí no me duele. No, él lo siente y él lo sabe desde ahora. La angustia ya ha empezado en su corazón. Como dijo un comentarista, el Jesús en el Evangelio de Juan no es un actor doceta en un drama a punto de representar una parte que puede observar sin apasionamientos, porque en realidad no lo involucra. Porque el asunto es que en realidad sí le involucra. Le involucra directamente, porque la mayor angustia del Señor no es solamente el ser crucificado, sino que al ser crucificado llevará sobre sí la maldición del pecado. Dice Hebreos 5:7, que por causa de ese dolor el Señor ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Toda oración que el Señor Jesús hacía al Padre era oída. Era oída cuando en Getsemaní Él oraría. Y su aflicción llegaría al extremo que su sudor parecería sangre. Sería como grandes gotas de sangre. Esa angustia no era solamente una representación. Es algo que nosotros no podemos imaginar. Ese grado de preocupación, ese estrés que agobia al Señor. Ahora Él sabe que el Padre le escucha. Él lo sabe. Él lo dijo cuando resucitó a Lázaro: Padre, yo sé que siempre me escuchas. Él lo sabe. Si Él quiere, puede decirle al Padre: Padre, líbrame de esta hora. Por eso dice: ¿qué diré? Como si dijera: Señor, si es posible, si hay otra forma de hacer tu voluntad sin que yo tenga que pasar por esto, hazlo. Como buscando una alternativa. Como si el Señor tuviese la opción de negarse y de echarse para atrás ante lo que le espera. Pero no puede, porque Él es Dios y no puede ir en contra de su naturaleza divina. Su naturaleza humana, angustiada y afligida como está, no quiere la cruz, por todo lo que significa, no solo por lo físico, sino por lo emocional y espiritual. Pero Él sabe que tiene que hacerlo. Por eso Él dice: ¿qué diré? ¿Qué diré? Sálvame de esta hora. Eso sería lo que en su corazón Él querría decirle al Padre. Sálvame de esta hora. Cuando Él dice eso, y cuando Él está expresando esto, no es que Él esté diciéndole al Padre: sálvame de esta hora. Él se lo está diciendo a sí mismo. ¿Qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Lo que le está diciendo al Padre es: Señor, dame la fortaleza para hacer lo que tú quieres. Eso es lo que en su corazón está buscando cuando Él dice: ¿qué diré? Porque si hay algo que Él sabe que es más importante, es la gloria de su Padre. La gloria de su Padre. Porque sabe que su Padre ha de ser glorificado solamente en su sufrimiento. Es necesario que Cristo sufra. No solo la muerte, sino la angustia que ahora mismo está experimentando. Le es necesario. Dice Isaías 53:10 del Mesías: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Dios quiso hacerlo así. Dios quiso humillarlo y ponerlo en la peor situación posible. Él puso a Cristo en la peor situación posible, en la cual cualquier persona diría: no puedo con esto. Porque consideremos a Adán en el huerto. Adán era el rey del huerto, el rey de los hombres, tenía autoridad sobre toda la creación. Él podía hacer lo que él quisiera. La única prohibición que se le dio fue comer del fruto del árbol prohibido. Para él era muy fácil no caer en esa tentación. Y cayó. Para Cristo no debía ser así. Cristo debía tener todo en su contra. Debía ser extremadamente difícil mantenerse firme,
para demostrar la grandeza de Dios en él. Dice que por esto el Padre se glorifica. En Juan 10:17 vimos que Cristo dijo: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Cristo no va solamente ante sus perseguidores para que lo maten. Cristo está poniendo su vida, la está entregando para dar salvación, y por eso es que es tan difícil, porque teniendo el poder de evitarlo, elige no hacerlo para hacer lo que su Padre ha determinado. Cada vez que nosotros pecamos, aunque sea un pensamiento, estamos diciendo: voy a hacer mi voluntad, no la de Dios. Si yo me quedo viendo lo que no debo ver, lo estoy haciendo de manera voluntaria. Y en ese momento, aunque sea por un instante, estoy desviando mis ojos de Dios. Estoy diciendo: voy a hacer mi voluntad. Pero Cristo dice: no. Hacer la voluntad del Padre para mí es lo más difícil que pueda haber. Humanamente sería imposible, pero yo lo haré. Y por eso es que mi Padre me ama. Porque es que a mí nadie me puede matar. Yo voy a morir porque yo voy a entregar mi vida. Esa es la diferencia. El Señor no fue una víctima. Cuando van a arrestar al Señor Jesús, Él le dijo a Pedro: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Fácilmente Él pudo haber evitado la cruz en cualquier momento. Si en este evangelio ya lo había hecho varias veces, que iban a matarlo a piedras, y Él simplemente se fue y ya no pudieron hacerle nada, porque no era el tiempo. Ahora que ha llegado el tiempo, Él sigue teniendo el mismo poder de evitarlo, pero ha elegido no hacerlo, porque es la hora. Antes no era la hora, por eso Él se iba. No que Él fue a Nazaret a predicar y lo subieron a un peñasco para tirarlo de ahí, para matarlo, las personas que lo habían visto crecer. Y Él simplemente vino, se soltó y se fue. Y nadie pudo impedirse. Ahora Él ha decidido no hacer uso de ningún tipo de facultad divina. Va a entregar su vida. Por eso Él se negó a sí mismo, por amor al Padre. Y eso es lo que debemos tener presente. Cristo murió por nosotros, pero por amor al Padre. A veces pensamos: Cristo me ama. Sí, Cristo me ama porque el Padre me ama. La semilla es el amor del Padre. Es el amor del Padre. Y porque amaba a su Padre, se ofreció en sacrificio para redimir el pueblo que su Padre le había dado. Por eso Cristo no va a echarse para atrás. Por eso dice: mas para esto he llegado a esta hora. Esta es mi misión. Esto es lo que mi Padre me ha encomendado. Y Él sabe algo: su glorificación es lo más importante. Es lo más importante. El Señor se ofrece a morir para que su Padre sea glorificado. Se ofrece a morir. Aquí Cristo reconoce la voluntad de Dios y está dispuesto a aceptarla. William Hendrickson, el comentarista, parafrasea esto de la siguiente manera: Padre, sálvame de esta hora, si es posible, y está de acuerdo con tu santa voluntad, pero no me salves de esta hora si esto fuera a significar que perdería la cosecha espiritual. Porque el propósito mismo de mi venida a este mundo es conseguir esta cosecha por medio de la muerte voluntaria. Es consecuencia, Padre. Concédeme que a través de mi perfecta obediencia a tu voluntad, donde quiera que esta voluntad me dirija, especialmente en mi sufrimiento y muerte, tu nombre sea glorificado. Por eso Él dice: ¿qué diré? ¿Sálvame de esta hora? No, eso no voy a orar. Lo que voy a orar es: Padre, glorifica tu nombre. Él se dice a sí mismo: ¿qué voy a orar? Yo sé que el Padre me va a escuchar. Si yo le digo: sálvame de esta hora, Él me salva. Pero no voy a decir eso. Voy a decir: Padre, glorifica tu nombre. Lo mismo que dirá en Getsemaní: no se haga mi voluntad sino la tuya.
Así la petición del Señor es que Él pueda hacer la voluntad del Padre sin importar lo mucho que a Él, humanamente hablando, le sea difícil, le sea imposible. Así su nombre es glorificado, porque en la cruz se manifiestan los atributos de Dios. En ningún otro lugar nosotros vemos de una manera más clara y tangible el amor de Dios que en la cruz. Solamente en la cruz vemos su amor por el pueblo de Dios. También en la cruz vemos su ira santa contra el pecado, que no perdona ni siquiera a su propio Hijo. En la cruz se manifiesta su justicia perfecta, que Dios no da por inocente al culpable. A nadie lleva al cielo de balde. También muestra su gracia redentora, porque qué necesidad tenía de hacer todo esto, más que glorificar al Padre. Muestra su misericordia perdonadora. Por eso sabemos que no hay un pecado tan grande que la cruz pueda perdonar. Que no haya sido crucificado en la cruz. También se nos muestra su sabiduría infinita, porque es por medio de la cruz que vendrá la abundante cosecha para el Padre. Esa cosecha se da en la cruz, la muerte propiciatoria de su Hijo. Por eso, mis hermanos, debemos tener presente esto. ¿Qué era lo más importante para Cristo? No era su propio bienestar, ni su vida en este mundo, sino la gloria de su Padre. Y si Él, que es el grano de trigo original, hizo esto, ¿qué se puede esperar de los granos de trigo que hayan nacido de esa cosecha? Que vengan de cuando se siembra ese grano de trigo. ¿Qué se puede esperar de nosotros? Que tengamos esa misma manera de pensar, ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, de poner al Padre primero, poner al Dios primero, por sobre tus posesiones, por sobre tu familia y por sobre tu vida misma. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo cuando dice en 1 Corintios 10:31. Ya sea que comáis o bebáis o hagáis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo. No es solamente orar por el alimento y ya. No, es que aún en lo más elemental y más básico, que es comer y beber, lo que toda persona hace, aún en eso glorifiquemos a Dios, para que si nos toca hacerlo de una manera extrema, como Cristo, estemos dispuestos a hacerlo. Y es que cuando enfrentamos situaciones difíciles, es muy difícil ver cuál es el objetivo principal de nuestro sufrimiento. Cuando viene la enfermedad, cuando no hay dinero, cuando las circunstancias se complican, cuando las personas que más amas se vuelven en tu contra. ¿Qué debe ser tu prioridad? La gloria de Dios. La gloria de Dios. No debe ser, Señor, sáname, para que yo pueda ir y seguir viviendo una vida libertina. No debe ser, Señor, prospérame, para que yo pueda gastar el dinero en mis deleites y placeres. No debe ser, Señor, haz que muchas personas me amen, para que yo me sienta bien conmigo mismo. Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Y si tú quieres que yo muera, que muera para tu gloria. Y si tú quieres que yo sea pobre, que sea pobre para tu gloria. Y si tú quieres que yo quede totalmente solo y odiado por todas las personas del mundo, que así sea, para tu gloria. Ese debe ser nuestro enfoque. Ese debe ser nuestro enfoque, porque ese es el enfoque de nuestro Señor. Segundo punto, la revelación de su glorificación. Siguen diciendo los versos del 28, la segunda parte, hasta el 30. Dice así: Entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: No ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Esta es la tercera vez en el ministerio terrenal del Señor Jesús que el Padre manifiesta su voz de manera audible.
La primera fue en el bautismo y la segunda fue cuando se transfiguró junto a sus discípulos más cercanos. Aquí vemos cómo el Padre en esta hora final, de manera audible, da testimonio acerca de su Hijo. Esto es algo sorprendente, porque se escuchó la respuesta a la oración. Se escuchó la respuesta a la oración de Cristo. ¿Cuál fue la oración de Cristo? Padre, glorifica tu nombre. 1, 2, 3, 4 palabras tenía esa oración. Una oración extremadamente sencilla, pero con mucho significado y trasfondo. Y el Padre la respondió. El Padre la respondió. Él dio testimonio de que Él aprobaba todo lo que su Hijo había hecho y todo lo que iba a hacer. Porque todos ellos allí, en la multitud, gran parte iban a decir muy pronto, crucifícale, como diciéndole, Dios lo ha abandonado, Dios no aprueba todo lo que Él ha hecho. Pero Dios mismo aquí está diciendo, firmo y sello, apruebo todo lo que ha hecho. Todo lo que ha hecho. Por eso dice, ya yo he glorificado tu nombre. ¿Cómo lo ha glorificado? ¿Cómo ha glorificado a su Hijo? En su ministerio. Todos los milagros y señales que el Señor Jesús ha hecho a lo largo de estos años de ministerio, no los ha hecho por su propio poder, sino por el Padre. Él actuó en la posición de un ser humano. Por eso todo el tiempo estaba orando al Padre, para que respaldara su obra. Nosotros vemos al Señor Jesús todo el tiempo orando, lo que nosotros debemos hacer. Él marcó el ejemplo de la oración para nosotros. Él lo hizo precisamente para indicarnos lo que debíamos hacer. La oración era constante en su vida y el Padre respondía a sus oraciones, respaldando todo lo que él hacía. Porque esa era la tentación para él, en cualquier momento hacer uso de sus facultades divinas, pero él voluntariamente rehusó hacer uso de esas facultades. Y simplemente estaba en dependencia total al Padre. Si el Padre en cualquier momento lo desaprobaba, en cualquier momento podía hacer lo que da el mal. Él no podía hacer nada, porque si lo hacía quebrantaba automáticamente el pacto. Esa fue la tentación del diablo. Si tú eres el Hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. Es decir, usa tus facultades divinas. Usa tu poder para tu propio beneficio. Pero él nunca hizo eso. Siempre lo hizo conforme a la voluntad del Padre. Así la obra de Cristo glorifica al Padre. Y Él vino, dice Lucas 19:10, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en Marcos 10:45, Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Esto es lo que glorifica al Padre. Esto es lo último que el Señor Jesús oraría con sus discípulos en el texto que leía el hermano al presidir. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que te dé vida eterna, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que tú me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esa es la oración de Cristo. En otras palabras, he hecho todo lo que me has mandado hacer. Ahora exáltame tú, Padre, porque yo mismo no lo voy a hacer. Exáltame tú, Padre, para que tu nombre sea glorificado. Así, la voz audible del Padre es un testimonio para toda esa multitud que está allí, de que Cristo es aprobado por Dios. Pero la multitud no entendió la voz, sino que entre ellos generó confusión. ¿Por qué genera confusión la voz de Dios entre la multitud? Porque es una voz ajena a ellos. Es una voz que nunca habían escuchado. Es una voz desconocida.
Por eso, aunque sabían que era algo divino lo que había sucedido, no podían entenderlo. Por eso lo asociaron con algo divino, el trueno. En el Antiguo Testamento se nos dice que la voz de Dios es como de trueno. Entonces dicen, no, yo no entendí nada, escuché un trueno, decían algunos. Mientras que otros decían que era un ángel, pero decían, no, un ángel bajó del cielo, vino y le habló. Porque en el Antiguo Testamento con frecuencia los ángeles le hablaban a las personas. Tenemos ejemplos de eso en el Antiguo Testamento. Desde Agar hasta Jacob. Tenemos ejemplos de ángeles hablándole a las personas. Sin embargo, ambas suposiciones eran incorrectas. Ellos no entendían que era la voz del Padre, de Dios mismo, a quien ellos habían escuchado. Eso se debe a la incapacidad que tienen, a la dureza de su corazón, la cual es incapaz de comprender la palabra de Dios. El problema no es que Dios no hable, el problema es que nosotros somos sordos a su voz. Ese es el problema, porque Dios todo el tiempo nos está hablando. Ese es el resultado de la caída, el rompimiento de esa comunión entre el hombre y Dios. Pero eso, a medida que fue pasando el tiempo, la voz de Dios fue haciéndose más y más ajena para la raza humana, más y más incomprensible para el hombre. Por eso, viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Por eso, los incrédulos, muertos en sus delitos y pecados, miembros del reino de Satanás y cegados por él a la verdad del Evangelio, no están capacitados para entender la voz de Dios. Por eso, cuando una persona incrédula lee este libro, no entiende nada y se le hace pesado, lento, y dice, no, yo no entiendo nada, no lo comprendo. Y aún los que la estudian, los incrédulos que la estudian y buscan algo de Dios, llegan a conclusiones totalmente erradas. Con lo que entienden ciertas cosas, siguiendo patrones de razonamiento humano. No entienden, ni llegan a conocer a Dios, porque para ellos todo lo que aquí está escrito es locura. Es locura, mas para nosotros es poder de Dios. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Al estar muertos en sus delitos y pecados, al estar muertos espiritualmente, no pueden entender la voz de Dios. La voz celestial dijo Jesús a la multitud, no vino por causa de él, porque Jesús siempre escucha la voz de su Padre y siempre la entiende perfectamente. Vino por causa de la multitud. Vino por causa de la multitud, para que la multitud supiese que el Padre había respondido a su oración. Esta voz vino para que les sirviera a ellos por señal, para que cuando vieran al Hijo de Dios colgando de una cruz, supieran que el Padre había dado su sello de aprobación, que el Padre lo había glorificado. Y de forma particular, esto es una respuesta especial para todos los discípulos. Es la comprobación más fuerte y clara de que Jesús es el Hijo amado de Dios. Pues la cruz revela al Padre. El amor, la justicia y la santidad, como ya dije, se manifiestan totalmente en el sacrificio de Cristo en la cruz. Pues dice el autor de Hebreos al inicio de su libro, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Es por el Hijo que el Padre nos habla. Es por medio de su revelación. Es por medio de su revelación. No busquemos escuchar de manera audible la voz de Dios. Muy probablemente no la vamos a entender, a menos que vivamos en comunión íntima con Dios. Es algo común para nosotros. Pero si tú eres una persona que te cuesta orar,
que te cuesta leer la Biblia, ¿qué puedes entender de la voz de Dios? Si escuchas de manera audible la voz de Dios, probablemente te metas debajo de la cama y te pongas a llorar del miedo. Te arrepientas en polvo y ceniza, si es que entiendes algo. No. Pero los que tenemos la revelación de Dios, podemos escuchar la voz de Dios sin escucharla audiblemente. Solamente leyendo, viendo todo lo que nos acontece. Así podemos tener una conversación plena con el Padre. Porque eso es orar. Es conversar de manera reverente con el Padre. Y Él escucha todo. Y que nosotros podamos escuchar todo lo que Él nos dice. No hay oración que el Padre no responda a sus hijos. No la hay. Ni una sola palabra que hayas orado al Padre ha quedado sin respuesta. Sino que a veces estás tan enfocado en ti mismo que no la escuchas. Pero Él siempre responde a todas nuestras oraciones. La pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos dispuestos a discernir y a escuchar la voz de Dios en su palabra? ¿O como la multitud buscamos explicaciones naturales y sobrenaturales para lo que Dios hace? La cruz debe ser el centro de nuestra comprensión de la gloria de Dios. Solamente la cruz, pues en ella se nos revela el amor de Dios para con aquellos que nos creen. Tercer punto, la evidencia de su glorificación. Dicen los versos del 31 al 33. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Como ya les dije, la gloria de Cristo se manifiesta totalmente en la crucifixión. Pues es en la cruz que nosotros recibimos salvación, pero también es en la cruz en la cual el mundo entero es juzgado como culpable. Tanto los judíos como los gentiles son juzgados culpables por la cruz. Pues fueron judíos los que llevaron al Mesías a la cruz, y fueron gentiles los que le crucificaron. Por manos de gentiles, de inicuos, fue muerto el Señor en la cruz. El mundo entero es juzgado culpable, porque cuando vino la luz al mundo, ¿qué hicieron? La despreciaron. Cuando vino la salvación, ¿qué hicieron? La rechazaron y no la quisieron. Como ocurre con frecuencia en este evangelio, la palabra mundo se refiere no al planeta Tierra, sino al sistema satánico que existe en este planeta y que se opone completamente a Dios. Este juicio será puesto a prueba en el día siguiente, cuando el Señor se ha colgado en la cruz. Es mediante este juicio que los humanos no arrepentidos serán hallados pecadores. Porque nadie será hallado culpable ante el Señor si no es por la cruz, por el rechazo a la cruz. Ese es el juicio, el rechazar la cruz. Por eso la salvación es para el que acepta la cruz y cree en aquel que murió en la cruz. Pero aquellos que rechazan la salvación de Dios han sido juzgados culpables y ya se hallan condenados. Así el mundo se autosentencia. El mundo, por su propia incredulidad y por su rechazo a Cristo, se halla en pecado. Así, aunque Jesús no vino a juzgar al mundo, todo aquel que rechaza a Jesús es condenado y es enviado al infierno que el Padre hizo para el diablo y sus ángeles. Por medio de la cruz, entonces, el diablo, que para quien fue hecho el infierno, y quien engaña a las naciones con su sistema perverso, que la Biblia llama mundo, es también juzgado. La cruz es la victoria sobre el diablo, el príncipe de este mundo. Es el diablo, y él es juzgado con su sistema. Pues la obra de la cruz iba a traer como consecuencia la derrota del mundo y de su líder, Satanás. Por eso dice que este príncipe es echado fuera.
Así, la autoridad que el diablo ganó en Edén, la pierde en la cruz. Porque la autoridad que le fue dada a Adán, la perdió a manos del diablo al ceder ante la tentación. Pero en la cruz, esa autoridad le es quitada al diablo y ahora viene a parar a las manos del Hijo de Dios, confiriéndole autoridad sobre todas las cosas, de manera legal, legítima. Así Cristo ahora puede venir y llevar su evangelio de manera por todo el mundo, de manera opuesta a lo que el diablo quiera, y ya no puede hacer nada, ya no puede objetar nada. No es que él de manera soberana no pudiese, sino que sería en cierto sentido algo ilegal. Pero mediante la cruz, él hace legal esto. Por eso él dice en el texto de la Gran Comisión, al final del Evangelio de Mateo, Mateo 28, dice Mateo 28, 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es eso, toda autoridad me es dada en el cielo, donde ya la tenía, y en la tierra. El libro nadie lo podía abrir, pero yo lo abrí. Ahora, las escrituras del mundo me pertenecen por derecho propio. Me pertenecen por derecho propio. Eso es lo que Cristo consigue en la cruz mediante su muerte. Así la salvación es ofrecida al mundo. Así el príncipe de este mundo es echado fuera. ¿Qué significa esto? Que su autoridad y su reino es relegado a un lado. Que ahora se haya atado. No puede hacer nada para impedir que Cristo haga y deshaga como Él quiera en el mundo. No puede hacer nada. No puede decir nada. Como acusador que se presenta ante el Padre, ya no puede decir nada. Ha sido callado, ha sido destituido, ha sido echado fuera, ha sido atado durante el tiempo que dure el reino de Cristo, la iglesia. Esto es lo que nosotros, los amilenialistas, consideramos el milenio. El que el príncipe de este mundo es echado fuera. Pues la coronación de Cristo implica la descoronación de Satanás. Le quita la corona. Ahora el estado actual de Satanás es miserable. Solamente se halla en un estado de espera para que sea ejecutado el juicio que ya fue declarado sobre él en la cruz. Se haya atado, encerrado. ¿Y cuál es la evidencia de eso? Que ahora la cruz es predicada en todas partes del mundo. Desde ese momento, eso fue posible. Fue posible. Pues Dios tenía un pueblo, Israel. Pero mediante la cruz y al atar al diablo, todos los pueblos legalmente le pertenecen a Cristo. Él recibió por herencia las naciones y los confines de la tierra. Por eso Cristo, encarnado en su iglesia, en todos los que le servimos, puede ir y anunciar su mensaje, el mensaje del Evangelio a todas partes del mundo. Por eso es que hoy en este lugar y en este tiempo, aquí en Corozal, estamos hablando de esto. Porque el diablo ha sido echado fuera, porque ha sido atado, porque ya no tiene autoridad. No tengo que andar reprendiendo al diablo y andar atándolo, ya Cristo lo ató. Ya ha sido echado fuera. Su reino está condenado. Su reino está condenado. Y su autoridad e influencia han quedado totalmente limitadas a la obra y el plan soberano de Dios. La cruz es la derrota final del diablo, como dice Hebreos 2:14. Por medio de la muerte venció al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Por eso se nos dice que cuando Cristo es levantado de la tierra, atrae a todos hacia sí. Que cuando es levantado de la tierra, dice Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
La cruz es la victoria de Cristo. Por eso puede atraer a todos hacia sí mismo. No solamente a los judíos. Todos no se refiere de manera universalista a toda persona que existe, sino a toda clase de personas. No solamente a judíos, sino también al griego, al romano, al corzalero, al de ovejas. A todo tipo de personas puede atraer Cristo hacia sí. Por eso Él puede tener mucho fruto, como Él dijo en el verso 24 del grano de trigo. Nos atrae hacia sí. Él es el pastor y ahora puede su voz, puede ir al rebaño, a los rebaños que el diablo tenía y decir a sus ovejas, ven fuera. Y el diablo tiene que abrirle la puerta y dejar que salga. Ya no puede poner pero. Cristo ya las compró. Cristo ya nos compró por su sangre. Él es el buen pastor. Tenía un rebaño en Israel, tenía ovejas en otras partes. Ahora Él puede ir a los rebaños que estaban bajo el diablo y decirle permiso, abre la puerta y decirle a sus ovejas, ven fuera. Y sus ovejas vienen. Sus ovejas vienen. Y Él no está haciendo nada ilegal al hacer eso, porque ha comprado sus ovejas. Ahora le pertenecen. Y el diablo siempre tiene que quedarse callado y dejar que Cristo haga y deshaga. No puede objetar nada. No puede objetar nada en contra de Cristo. Por eso Cristo puede atraer a todos hacia sí mismo. Y es que nadie viene a Cristo de manera natural. Nadie viene a Cristo porque quiere. Todos venimos a Cristo porque Cristo nos atrae hacia Él. Él es el que nos atrae. Por eso no hay salvación sin Cristo. Sin la cruz no hay perdón divino. Es por medio de la cruz que existe la salvación. La cruz es la que permite que se dé la unión entre los judíos y gentiles en un solo pueblo, que es la iglesia. Nosotros podemos congregarnos por la cruz de Cristo. Por eso, el solo hecho de que exista la iglesia ya evidencia que Cristo ha sido glorificado, porque hay un pueblo que vive para Cristo. Eso no lo había antes. Ahora lo hay. Un pueblo que tiene un único Señor, y es mediante la predicación del Evangelio que Cristo, levantado de la tierra, levantado del sepulcro y levantado a los cielos, viene a ser nuestro único Señor. Mediante la proclamación del Evangelio. ¿Y quién proclama el Evangelio? La iglesia. ¿Quién anuncia esto? La iglesia. ¿Quién es el pueblo que el Señor ha comprado? La iglesia. La iglesia es la evidencia de que Cristo ha sido glorificado por el Padre. Por eso, por si quedan dudas, el autor humano de este Evangelio, el apóstol Juan, sella diciendo este pasaje, que así, que al decir esto, Cristo daba a entender la forma en la que iba a morir, siendo levantado de la tierra. No iba a morir como las otras personas, cayendo a tierra. Te matan, lo más normal es que caigas a tierra, pero Cristo es levantado de la tierra. Muere al estar colgando de un madero, lo cual era considerado una maldición. Muere en una cruz, pero no acaba en una cruz, sino que se levanta del sepulcro y muere y resucita y asciende a los cielos. La cruz entonces viene a ser para todos los suyos la vara del pastor. Con la vara el pastor llama a sus ovejas y las guía. Bueno, la cruz es ese instrumento a través del cual el Señor nos atrae hacia Él. Es ese cayado que Él utiliza para guiar y dirigir a sus ovejas. Es ese cayado que el Señor utiliza. Es como la serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto y por medio de la cual los israelitas fueron salvos de la mordedura. Como dice Juan 3:14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esta vida eterna viene a nosotros porque Cristo reina. No pensemos que Cristo va a ser coronado en un tiempo futuro. No. Cuando Cristo ascendió a los cielos fue coronado. Y la evidencia de eso es que cuando fue coronado, nació la iglesia. De hecho,
atrajo a todos hacia sí. ¿Cómo? A sus discípulos vinieron nuevos idiomas de diferentes partes del mundo, dándole señal de que ahora podían ir a diferentes partes del mundo a anunciar la salvación de Dios. Por eso Cristo empezó a hablar de esto cuando se enteró que unos griegos habían venido a buscarlos, porque eso era un anticipo de lo que se venía. Estaban siendo atraídos gentiles hacia Él, y ahora todos serían atraídos hacia Cristo. Nosotros somos la evidencia de Cristo. Somos la evidencia de que Cristo ha sido glorificado por el Padre. Por eso le servimos y vivimos para Él. Aplicaciones. Mis hermanos, este pasaje nos enseña que la glorificación de Cristo está profundamente vinculada con la cruz. En su sufrimiento y muerte, Jesús glorificó al Padre, reveló la gloria de Dios al mundo y aseguró su victoria sobre el pecado, el mundo y el diablo. Así que tú, que aún no has venido a Cristo, te invito a que poses tu mirada en la cruz. Mira la cruz del Calvario. Mira la cruz del Calvario, porque solamente en ella hay salvación. Eso que te hace falta, y tú puedes decir, es un pequeño pasito que me falta para estar en Cristo, es algo gigantesco que no puedes lograr por ti mismo, pero que si posas tu mirada en la cruz lo tendrás. Así que te invito hoy a que vengas a la cruz de Cristo y te unas al pueblo que le glorifica. Arrepiéntete de tus pecados y acepta a Cristo. Glorifícala a Él, porque al hacerlo glorificas también al Padre. Arrepiéntete de vivir para ti mismo y empieza a vivir para Dios. Mis hermanos, nosotros que ya hemos creído y nos hemos arrepentido en Cristo Jesús de nuestros pecados, debemos tener presente lo que les dije al principio, que así como Cristo glorifica al Padre haciendo su voluntad, así nosotros glorificamos a Cristo haciendo su voluntad. Si tú hasta ahora has vivido haciendo lo que tú quieres hacer, diciendo, bueno, a mí me salió un trabajo por tal parte, voy a irme a trabajar para allá. A mí me gustó tal persona que no es cristiana, yo la voy a tomar y ella se va a convertir. Y dicen, no, yo quiero hacer este negocio por esto y aquello. Tú estás pensando solamente en ti. Tú que crees en Cristo, mira a Cristo. Mira la cruz. Mira la sangre derramada por ti. Considera la forma en la cual el Señor se ha glorificado. Y considera de qué manera tú has de glorificar al Padre. Considera de qué manera has de glorificarle. Porque dice 2 Corintios 5:20 que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Reconcíliate con Dios, hermano. Reconcíliate con Dios. Pon a Dios en primer lugar en tu vida. Pon la cruz en el centro de tus decisiones. Él es más importante que tu economía, que tu salud, que tu familia, que tu vida. Él es más importante. Glorifiquemos al Señor, el cual murió en la cruz y resucitó y estuvo por 40 días apareciéndose a los suyos para dar testimonio, y fueron testigos de cómo ascendió a los cielos. Y creyendo esto, los discípulos estuvieron dispuestos a morir por causa de Cristo, porque ellos sabían que era verdad. Una persona puede llegar a morir por una causa en la que crea, si ha sido engañado para que así lo crea. Pero si tú sabes que algo es mentira, ¿estarías dispuesto a morir por una mentira? Un musulmán puede coger un avión y tirarse de cabeza contra una torre o yo qué sé, un grupo de personas y matarlas. Porque al hacer eso, él vive por un engaño. Pero considera a los apóstoles de Cristo. Si Cristo no resucitó de los muertos y quedó en la cruz solamente, ellos eran unos embusteros.
Pero entonces, ¿por qué estuvieron dispuestos a morir por algo que ellos sabían que era mentira? A menos que no fuese mentira. Que no fuese mentira. Y nosotros sabemos que no es mentira. No porque yo te lo esté diciendo, no porque alguien más te lo haya dicho, sino porque su Espíritu que vive en ti, creyente, te lo dice. Así que ya no vivas para ti, vive para glorificar al Señor. Que Cristo, que ha sido glorificado en la cruz y que su victoria, la cual es segura, te permita a ti glorificar su nombre. Vive esperando el día en que su gloria sea vista por todo hombre. Vive como si este fuera tu último día. No como el mundo que dice, si hoy fuera mi último día voy a hacer todo lo que no he hecho. Voy a vivir la vida loca. Vive como si este fuera tu último día y aprovecha esta oportunidad para glorificar al Señor.